Pues para empezar, la tabla periódica es una disposición que está compuesta por elementos químicos en forma de tabla. Y pues un elemento químico es una sustancia pura que se diferencia por cada una de sus propiedades intrínsecas. Dentro de la tabla periódica se encuentra el grupo 1A, metales alcalinos, los cuales pues son todos aquellos que están situados en el grupo 1 de la tabla antes mencionada. Los elementos que lo conforman son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Los metales alcalinos son generalmente brillantes, avalados, maleables y fácilmente cortables, ligeros y altamente recreativos. Conductores de la electricidad y de calor, son maleables y ductibles. La reactividad es el elemento químico. Posee a combinarse con otros para los otros elementos que se comportan como metales. Relacionada con la facilidad con la que pierden sus electrones de valencia. Cuando a menor sea la energía de la ionación del metal, mayor será su reactividad. El estado natural son muy abundantes de la naturaleza, pero jamás se encuentran en solitario, en estando puro. Por lo contrario, los elementos son tan reactivos que siempre forman compuestos con otros elementos diferentes, a menudo disueltos en el agua, especialmente del agua de los océanos. La abundancia es el sodio y el potasio son muy abundantes en la Tierra. Ambos se encuentran entre los 10 elementos más comunes de la corteza terrestre. El sodio constituye aproximadamente el 2.6% del peso de la corteza terrestre, convirtiéndolo en el sexto elemento más abundante y el metal alcalino más abundante. Los usos son los metales alcalinos que se emplean a menudo como conductores de la electricidad, recubiertos en aislantes plásticos como reductores cuando se necesitan elementos descandentes, o como refrigerantes líquidos en plantas nucleares. Litio, sodio y potasio, sobre todo. Felicidades, Miriam y Giovanni. Gracias. Buenas tardes, compañeros, y presentamos al grupo de primero A de la modalidad mixta, la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Los integrantes de nuestro equipo son David Granados Martínez, Julio César Lechuga Solís y Claudia Melissa Cabral Palacios. Vamos a exponer el grupo 2A de la tabla periódica alcalino-térreos. Comenzamos. Bueno, mi nombre es David Granados. Antes de comenzar con nuestro grupo, les vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la tabla periódica de los elementos, la cual está conformada por 118 elementos, de los cuales 94 provienen de la Tierra, o que son naturales. Los demás, pues, son artificiales. Esta tabla se divide en 7 filas horizontales, las cuales se les denomina como periodos, y 18 columnas verticales, los cuales son grupos. Como podemos observar, cada uno de estos tiene un elemento, lo cual contiene lo que es un símbolo, su número atómico, la masa atómica, energía de ionización, electronegatividad, estados de oxidación y configuración electrónica. Como les había comentado, esta se divide en 7 filas o periodos, los cuales reciben los nombres de periodos, metales ligeros, metales pesados, no metales, gases inertes, metales normales y metales no normales. Esto es a manera general. El maestro ya nos había mandado un video de enzimas enfocado.
Como primer punto vamos a ver los metales alcalinotérreos. Estos metales están formados por 6 elementos, los cuales se nos muestran en las siguientes imágenes, las cuales son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos grupos son llamados alcalinotérreos, esto es debido a que provienen de nombre que reciben todos sus óxidos. Los siguientes elementos que conforman este grupo son los que están formados por compuestos iónicos, a excepción del berilio. También poseen baja energía de ionización a medida de que se desciende en el grupo. También tienen la reactividad de estos elementos que aumenta a medida que se desciende en el grupo. Son eficaces agentes reductores, es decir, que se desprenden fácilmente los electrones. Como primer elemento de este grupo 2A, metales alcalinotérios, tenemos lo que viene siendo el berilio. Este es un elemento químico que está conformado por el símbolo Be y con un número atómico de 4. Este, como podemos ver, es un metal vivamente de color gris y como color turquesa. Este es algo tóxico, lo cual lo hace pues un poco más ligero y quebradizo. Este también es buen conductor para la electricidad y el calor. También se dice que puede servir como endurecedor en aleaciones y nada más. Usos del berilio. Primeramente, el berilio es usado en los rayos X, como se nos muestra en la imagen de abajo. Al igual que también en los microcircuitos. También es utilizado en los misiles y como en los satélites, ya que esto al aliarse con el aluminio, origina un material como escudo térmico, pero también son empleados en las industrias nucleares para la fabricación de las cerámicas. El siguiente elemento es el magnesio. El magnesio es un elemento químico que su masa atómica es de 24,305 U. Es el octavo elemento en abundancia en el orden de la corteza terrestre y también es el tercero más abundante que está disuelto en el agua. El ion magnesio es esencial para todas las células vivas. Como en los usos del magnesio, tenemos que el magnesio es usado en piezas de automóviles y camiones. También está para la elaboración de teléfonos y cámaras. También puede ser utilizado como agente reductor y formador de uranio a partir de la sal. Esto de ahí se denomina. El magnesio también produce una luz blanca, la cual esta se quema y es ideal para el empleo en la fotografía. Compuesto sabemos el flash y también se dice que en los fuegos artificiales. El sulfito de magnesio se utiliza en la fabricación de papel. Otro uso importante también, o para qué sirve, es que crea reacciones químicas en el cuerpo, lo cual en los músculos, huesos y... Calcio. El calcio es un elemento con el símbolo Ca, el cual ya lo vimos en la tabla periódica. Con su número atómico es 20 y su masa es de 40,078. Este elemento es utilizado en medicamentos y es el quinto más abundante de la corteza terrestre. Los usos del calcio son los que se emplean en las aceleraciones como el plomo, los metales como el vidrio, el torio, el cironio y el uranio. Se saca es para el mármol que está formado por carbonato de calcio, se usa como material retroactivo en la construcción y en la estructura. También es el compuesto del calcio y tiene mucha utilidad. Como lo vemos en las imágenes, lo utilizamos como en vitaminas, lo contienen lo que es el huevo, algunos cereales, algunos frijol, queso, la leche, y es el proceso de refinado de aceites. El calcio metálico es empleado para eliminar como el azufre y sus compuestos. Como siguiente metal de este grupo, pues tenemos lo que viene siendo el estroncio, lo cual es un elemento químico cuyo símbolo es Sr y su número atómico es de 38. Este elemento es caracterizado porque se oxida rápidamente
al salir al aire, lo cual se convierte en un tono amarillo por lo mismo de la oxidación. Usos del estroncio. El titanio de estroncio tiene un elevado índice de retracción que es 2,4. Este elemento es usado para la elaboración de imanes permanentes, para fabricar las cerámicas y productos de vidrio, también para los fuegos artificiales, entre otros productos. El bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ba y su número atómico es de 56. Es un metal alcalino térreo, que es el más común, que está ocupando una parte de 2000 en la corteza terrestre y su masa atómica es de 137,34. Los usos del bario es principalmente utilizado como captador para tubos de vacío, esto debido a que posee una fuerte afinidad con el oxígeno. El sulfato de bario se emplea en la industria petrolera y en la fabricación de gomas, como también en la fabricación de automóviles y en la pirotecnia, como lo mencionábamos con otros metales. El sulfato de bario se emplea como litopón en pintura, como un componente importante para obtener análisis en rayos X, que de igual manera en la elaboración del vidrio, como también lo habíamos mencionado en otros elementos de este grupo. Radio. Este es un elemento químico de la tabla periódica que tiene como número atómico 88 y su símbolo es Ra. El radio es la radiación que ocasiona la destrucción de los tejidos malos, el cual lo utilizan para detener el crecimiento del cáncer. Los siguientes usos del radio. En la actualidad el radio se utiliza como una forma de radón, ya dichamente como un gas radio. Es el campo de la medicina, específicamente se utiliza para los procedimientos de la cura del cáncer y otros padecimientos. En la antigüedad el radio se utilizaba como fuentes de neutrones y como pinturas autoluminiscentes. Esto conlleva a las cosas como un fósforo y que tienen un brillo en la oscuridad. Muchas gracias. Pues nada, sería todo de nuestra parte, espero y haya quedado entendido, y si tiene alguna pregunta, pues nada, gracias a todos. Gracias, compañeros, por su atención. Gracias. Muchas felicidades, me gustó, lo hicieron muy fluido y claro, ¿sale? Los felicito. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo está Cortés Rodríguez Hernández Ortega Laurelena y Valtierra Casas Alejandra Rubí. Nosotros vamos a presentar lo que es el grupo 3A, que es... pues vienen siendo los elementos térreos o boroides. A continuación, pues les mostramos lo que es la tabla periódica de los elementos, como pues la mayoría de nosotros yo creo que ya la conocemos, ya tenemos algo, pues ya sabemos un poquito más de ese tema. Los elementos térreos o boroides es una serie de elementos que están situados en el grupo 3 de la tabla periódica. Su nombre proviene de la Tierra, ya que el aluminio es el elemento más abundante en ella, llegando a un 7.5%. Estos tienen 3 electrones en su nivel energético más externo. Los elementos que los componen son el boro, el aluminio, galio, indio y talio. Ahora les voy a hablar sobre sus propiedades. La configuración electrónica es S2P1. El boro es un no metal, es un semiconductor y forma enlaces covalentes, mientras que el resto son metales típicos, aumentando el carácter metálico según descendemos en el grupo, si bien el aluminio forman enlaces covalentes perfectamente definidos.
Mientras que el boro es muy duro, los metales son mucho más blandos, destacando el talio que pueden rayarse con la uña. Electronegatividad intermedia e irregular, pues crece hacia abajo y a excepción del boro. Estado de oxidación habitual +3, aunque galio, indio y talio presentan también +1. Los óxidos e hidróxidos del boro son ácidos, los del aluminio y del galio son anfóteros y los del indio y talio son básicos. Puntos de fusión bastante bajos de excepción del boro, destacando el galio, que es líquido a 30 grados centígrados y pues de ebullición intermedios. La mayoría de las sales son solubles en agua, son buenos reductores, especialmente el aluminio. El boro no conduce la corriente, el aluminio y el indio son buenos conductores, mientras que el galio y el talio son malos. Y sus reacciones, las reacciones no reaccionan con el agua a excepción del aluminio, si lo hace desprendiendo hidrógeno, pero forma enseguida una capa de óxido que queda adherida al metal e impide que continúe la reacción. Únicamente el boro y el aluminio reaccionan con el nitrógeno a temperaturas altas formando nitruros. Reaccionan con los halógenos formando alenojuro. Bueno, y ahora les vamos a hablar de los elementos un poquito más. Por ejemplo, estamos hablando del boro, su número atómico es el 5. Pues su símbolo es la letra B. Nos dice que el boro tiene propiedades semimetálicas y semiconductivas. Es trivalente y existe abundantemente en el mineral bórax. Hay dos tipos de boros, que sería el boro amorfo, es un polvo marrón, y el boro metálico es negro. Enseguida hablamos del aluminio. Se dice que es el elemento más importante de este grupo, que es el 3A. Es un metal que no es ferromagnético y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre, como lo decía mi compañera anteriormente. Este metal se extrae únicamente del mineral conocido como bauxita, y luego ya por medio de transformaciones se hace aluminio y después ya en electrólisis. Como podemos ver, por ejemplo, se encuentra presente en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. Le cambias, por favor. Bueno, y hablando del galio, pues su símbolo es Ga, su número atómico es 31. Nos dice que es un metal blando grisáceo en estado líquido y plateado brillante al solidificar. Nos dice que dice que el rango de temperatura en el que pertenece líquido es uno de los más altos de los metales, que es hasta 2174 grados centígrados. Es donde separan sus puntos de fusión y de ebullición. Como podemos ver, pues es una temperatura muy alta. Este metal se expande un 3.1% cuando se solidifica y flota en el líquido, al igual que el hielo en el agua, así literal como un vaso con agua y hielo. Hablando del indio, nos dice que el indio se utiliza para soldar alambre de plomo a transistores de germanio y como componente de los semiconductores intermetálicos empleados en los transistores de germanio. Aquí su símbolo es IN y su número atómico es el 49. Y hablando del talio, nos dice que es un elemento que su símbolo es TL y su número atómico es el 81. Este metal es gris, blando y maleable. Es parecido al estaño, pero se decolora cuando se expone al aire. También se emplea en detectores de infrarrojo. Se dice que es muy tóxico y se ha empleado como raticida e insecticida. Pero pues ya se ha ido disminuyendo en varios países precisamente por lo mismo, porque como es muy tóxico, causa efectos cancerígenos.
Ya para terminar, como conclusión, a partir de la búsqueda realizada de las características de cada uno de los elementos y rasgos generales de este grupo 3A, podemos sacar como conclusión que tienen 3 electrones en su nivel energético más extremo. La importancia de la tabla periódica es que nos permite conocer a profundidad las características de cada uno de los elementos y clasificarlos según su comportamiento y forma. Tienen 3 electrones en su última órbita y su configuración es S2. Y ya sería todo, profe. Muy bien, lo hicieron muy bien, ¿eh? Los felicito, muchachos. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4. Nosotras vamos a exponer el grupo del carbono. Mi equipo es Joana, Brenda y yo. Pues la tabla periódica de los elementos es donde se representan los elementos químicos ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Nosotras vamos a exponer el grupo del carbono, el 4A, que los elementos que lo componen es el carbono, el silicio, germanio, estaño y plomo. El grupo de carbono es un grupo de la tabla periódica integrado por los elementos carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. También es conocido como el grupo de los carbonoides y en la notación moderna de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada se le llama como grupo 14. Estos elementos van teniendo características cada vez más metálicas. Conocemos como el carbono como un no metal, el silicio y el germanio como semimetales, el estaño y el plomo sí son metales. El carbono es un elemento químico de aspecto negro, grafito o incoloro diamante. Su número atómico lo representamos con un 6 y su símbolo es una C mayúscula y pertenece al grupo de los no metales y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El carbono tiene una masa atómica de 12,0107 unidades. El carbono es un elemento fundamental de la química orgánica y es el cuarto elemento más abundante del universo. Bueno, conocemos como el carbono, que es un elemento que puede formar tanto el mineral más duro que se encuentra en la naturaleza, que es el diamante, como uno de los más blandos, como el grafito. Y su uso habitual, el uso principal del carbono es en forma de hidrocarburos, principalmente el gas metano, el gas natural y el petróleo crudo. Estos se obtienen por dilatación como las gasolinas, los aceites y también se considera que es materia prima para la obtención de plásticos. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Yo les voy a hablar del silicio. Bueno, pues el silicio es un elemento químico de aspecto gris oscuro azulado y pertenece al grupo de los metaloides. Su número atómico es 14 y su símbolo es Si y pertenece al grupo de los metaloides y su estado habitual en la naturaleza pues es sólido. El silicio tiene una masa atómica de 28,0855 U. La forma del silicio parte de los elementos denominados metaloides o semimetales. Este tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, pues el silicio es un semimetal. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y es vital para la industria de la construcción. Los usos habituales del silicio es un semiconductor. El silicio es muy importante para la industria eléctrica, pues vaya que es un semiconductor, pues lo utilizan mucho allí. La mayoría del silicio se utiliza para la fabricación de aleaciones de aluminio y en silicio con el fin de producir piezas fundidas. La configuración étnica del silicio, pues aquí la pueden ver, igual con su dibujo. El germanio es un elemento químico de aspecto blanco grisáceo. Con su número atómico 32, su símbolo es Ge y pertenece al grupo de los metaloides y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El germanio es una sustancia dura de color blanco grisáceo que se encuentra en los minerales de zinc, plata, plomo y cobre. El germanio tiene una masa atómica de 72,64 unidades.
Este es un elemento químico alemán llamado Clemens Weigler. Descubrió este elemento en el año 1886 y lo llamó así en referencia a Alemania. Su uso habitual se usa generalmente junto al silicio en los circuitos integrados de alta velocidad para mejorar su rendimiento. También se utiliza en aplicaciones de imágenes térmicas para uso militar y la lucha contra incendios. Su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2 y 4P2. Bueno, continuamos con el estaño. El estaño es un elemento químico de aspecto gris plateado, con número atómico 50. Su símbolo es Sn y pertenece al grupo de los metales del bloque P, y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El estaño tiene una masa atómica de 118,710. Su uso habitual. Se usa como protector del oro, del acero y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa para disimular la fragilidad del vidrio. La configuración electrónica del estaño, pues aquí también la tienen, está muy larga. Y aquí está el dibujo de la configuración electrónica. Pues también se usa para la aleación del cobre, para hacer bronces, para la soldadura blanda aliada con el plomo, pues entre otras cosas más que tiene uso del estaño. Es el estado del plomo en su forma natural, es sólido. El plomo es un elemento químico de aspecto gris azulado y pertenece al grupo de los metales del bloque P. El número atómico del plomo es 82, el símbolo químico del plomo es Pb. El plomo tiene una masa atómica de 207,2 unidades. El plomo es extraído de minerales sacados de minas bajo tierra. Su uso habitual se utiliza como cubierta para cables, ya sea la del teléfono, de televisión, de internet o de electricidad. Sigue siendo una forma de empleo adecuado. La ductilidad única del plomo lo hace muy apropiado para esta aplicación, porque puede estirarse para formar un forro continuo alrededor de los conductores internos. Pues su configuración electrónica pues también está bien larga. Y pues eso sería todo de mi parte. Y pues ya sería todo de nuestra parte, profe. Muy bien, muchachas. Lo hicieron muy bien. ¿Sí? Les felicito. Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el grupo 5A. Mi nombre es Fabiola Ponce Ledesma y mi compañera es Mayra Guadalupe Campos Sosa. Bueno, como en los anteriores equipos ya les mostraron la tabla periódica, a nosotros nos toca el grupo 5A, que es el grupo del nitrógeno. El grupo 5A está formado por el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y un pentio. Estos elementos son muy reactivos a la temperatura y todos los elementos de este grupo tienen 5 electrones en la última órbita. Todos poseen al menos el estado de oxidación -3 debido a la facilidad que tienen de ganar o compartir 3 electrones para alcanzar la configuración del gas correspondiente. Bueno, el nitrógeno, su símbolo químico es la N, su número atómico es el 7. El nitrógeno molecular es el principal constituyente de la atmósfera, 78% por volumen de aire seco. Su estado natural es gaseoso, es incoloro y pertenece al grupo de los no metales. Es un gas diatómico y compone casi, como les digo, el 80% del aire que todos respiramos. Generalmente está considerado como un elemento inerte y es un componente básico en todas las proteínas, es muy esencial para la vida y su configuración electrónica es 2s2, 2p3. Puede completar su capa de valencia de diferentes formas. El fósforo. Como símbolo tiene la letra P mayúscula, su número atómico es 15, su peso atómico es de 30.9738. El fósforo forma la base de gran número de compuestos, de los cuales los más importantes son los fosfatos.
Tiene una valencia de +3, -3, 5, 4. Su estado de oxidación es +5. Electronegatividad 2,1. Su radiocovalente es 1.06. Radio iónico 0.34. Radio atómico 1.28. Su masa atómica es de 30.9738, tiene una densidad de 1.82, punto de ebullición 280, punto de fusión 44.32. El fósforo tiene 3 formas alotrópicas, que es blanco, negro y rojo. El blanco se caracteriza por ser venenoso, insoluble en agua y es una sustancia reactiva. El negro es cinéticamente inerte y no arde en el aire a pesar de que haya una temperatura de 400 grados centígrados. El rojo es insoluble en todos los disolventes y no es venenoso. Además, el fósforo es un mal conductor de calor y de electricidad. Arsénico. Raramente se presenta de forma sólida, aunque pertenece al grupo de los semimetales, ya que muestra propiedades metálicas y no metálicas. El arsénico gris metálico es la forma estable en condiciones normales, tiene estructura romboédrica y es un buen conductor del calor, pero pobre conductor eléctrico. Es una sustancia deleznable que pierde el lustre metálico cuando se expone al aire. El arsénico amarillo se obtiene cuando el vapor de arsénico se enfría rápidamente. Se trata de un compuesto extremadamente volátil y más reactivo que el arsénico metálico, presentando fosforescencia a temperatura ambiente. Una tercera forma alotrópica es el arsénico negro, que presenta una estructura hexagonal y tiene propiedades intermedias entre las formas alotrópicas anteriormente descriptivas. Se obtiene en el compuesto térmica de la arsina, o bien enfriando lentamente el vapor del arsénico. Todas las formas alotrópicas, excepto el arsénico gris, crecen de lustre metálico y tienen muy baja conductividad de electricidad, por lo que el elemento se comporta como metal o no metal en función, básicamente, de su estado de agregación. Su fórmula química es AS. Su número atómico es el 33, su masa atómica es de 74.99, tiene una densidad de 5.72, su punto de ebullición es de 613 grados y su punto de fusión 817. Algunas veces el arsénico puede ser capaz de conducir la electricidad, aunque en sus diferentes formas alotrópicas, pues en algunas puede que sea más fácil que sea conductor de la electricidad. Antimonio. Es una forma elemental, es un sólido cristalino, fundible, quebradizo, blanco, plateado, que presenta una conductividad eléctrica y térmica baja y se evapora a bajas temperaturas. Debido a que se considera como un metaloide, tiene características tanto de metales como de no metales. Su número atómico es de 51, tiene una masa atómica de 121.75, electronegatividad según Pauling 1.9, tiene una densidad de 6.684, punto de fusión 631 grados y punto de ebullición 1587. El bismuto es un elemento químico que se encuentra en el grupo 15 de la tabla periódica, en posición intermedia entre el plomo y el polonio. Posee como número atómico al 83, su masa atómica es de 208.9804 unidades y es representado por el símbolo químico B mayúscula I. El bismuto es el 73 elemento más abundante de la corteza terrestre, comprendiendo aproximadamente el 0.0002% de la corteza, por lo que es muy escaso de la forma semejante a la plata. En la naturaleza puede hallarse en su estado metálico puro como en formación mineral. El estado del enumpentio es una forma natural, es desconocido, presuntamente sólido. El enumpentio es un elemento químico de aspecto desconocido, probablemente metálico,
plateado, blanco o gris y pertenece al grupo de los metales del bloque P, presuntamente. El número atómico del unubentio es 115, el símbolo químico del unubentio es... Bueno, como conclusión, los elementos pertenecientes a este grupo también se conocen como nictógenos, término derivado de la palabra griega nigein, que significa estrangular. Esto se refiere a que la propiedad de asfixia del gas nitrógeno, a diferencia del aire que contiene oxígeno y nitrógeno. Una forma de recordar la identidad de este grupo es porque comienza con los símbolos de dos de sus elementos, P para el fósforo y N para el nitrógeno. La familia de los elementos también se puede denominar péntelos, que se refiere tanto a los elementos que antes pertenecen al grupo de elementos 5 como a sus características de tener 5 electrones de valencia en su última órbita. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muy bien, Fabiola y Mayra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mari Méndez y mi compañera Daniela Elizabeth Ramos. Les vamos a presentar el grupo 6A de la tabla periódica. Bueno, como ya comentaron en los grupos pasados, la tabla periódica es la disposición de los elementos químicos puestos en una forma de tabla, ordenados según su número atómico, el número de protones, su configuración de electrones y según sus propiedades químicas, con una tendencia periódica como elementos con comportamiento similar dentro de la misma columna. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos que son conocidos hasta la fecha, colocados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente según su número atómico, los cuales están ordenados en 7 hileras horizontales, que son llamadas periodos, y en 18 columnas, llamadas grupos o también familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta lo que es el radio atómico y el radio iónico, y hacia arriba y a la derecha aumenta su energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Bueno, en este caso nosotros les vamos a presentar lo que es el grupo 6A, también llamado como grupo del oxígeno, por ser el primer elemento de este grupo o el más representativo. Tienen 6 electrones en su último nivel de configuración electrónica externa, que es Ns2, Np4. Los primeros elementos, que son el oxígeno, el azufre y el selenio, son no metales, y los últimos dos, que son el telurio y el polonio, son metaloides, debido a que se encuentran en la curva donde se dividen los metales y los no metales. Este grupo está conformado por los elementos oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, ya que al encontrarse en el extremo de la tabla periódica es fundamentalmente, en su mayoría no metálico, aunque el carácter metálico aumenta al descender en el grupo. Como en todos los grupos, el primer elemento, que en este caso es el oxígeno, presenta un comportamiento anómalo, ya que al no tener orbitales D en la capa de valencia solo puede formar 2 enlaces covalentes simples o uno doble, mientras que en los elementos restantes se pueden formar 2, 4 o hasta 6 enlaces covalentes. Y sus propiedades atómicas. La configuración electrónica de los átomos de los elementos del grupo 6A en la capa de valencia es Ns2, Np2. El oxígeno, cabeza de este grupo, presenta, al igual que en el caso del flúor, características particulares que lo diferencian del resto. Posibles formas de actuación: el oxígeno es un gas diatómico, el azufre, el selenio forman moléculas octaatómicas S8 y S8, el telurio y el polonio tienen estructuras tridimensionales, el oxígeno, azufre, selenio y telurio tienden a aceptar 2 electrones formando compuestos iónicos. Estos elementos también pueden formar compuestos moleculares con otros elementos no metales, en especial el oxígeno. Y el polonio es un elemento radioactivo, difícil de estudiar en el laboratorio por sus propiedades. Pérdida de electrones. El alto valor de los potenciales de ionización, sobre todo el alto poder polarizante de sus cationes, hacen que el solo polonio dé lugar a sales. Sin embargo, sí que se conocen sales de cationes poliatómicos. Ganancia de electrones. Pueden actuar como aniones dinegativos, ya que la mayor energía de la red de los compuestos resultantes compensa el valor desfavorable de la electroafinidad. Dado el tamaño del anión -2, crece conforme se desciende en el grupo. También lo hace su
polarizabilidad, de modo que los sulfuros, seleniuros y telururos poseen un marcado carácter covalente que aumenta en dicho sentido, que también se conocen como polianiones. Compartición de electrones. En esta compartición de electrones caben dos posibilidades: formación de dos enlaces sencillos o formación de un enlace doble. Bueno, como en el segundo caso, los dos átomos implicados son de un tamaño pues pequeño, ya que la eficacia de los solapamientos laterales de orbitales decrecen muy rápido y conforme aumenta la distancia internuclear, la eficacia del solapamiento frontal lo hace más lento. Este internuclear se caracteriza por la parecia de la aducción ocular homolateral en la mirada horizontal. ¿Le puedes pasar, por favor, Mari? La capa de valencia, la presencia de pares electrónicos sin compartir en la capa de valencia permite la formación de al menos un tercer enlace covalente. Además, la presencia de pares de electrones no compartidos pueden influir en la fortaleza del enlace, como debilitando el enlace con otros átomos que se presenten y fortaleciendo el enlace con átomos que dispongan de orbitales vacantes de energía. Esto se puede ampliar su octeto actuando con hipervalentes. En casos es frecuente la formación de enlaces múltiples y la disposición espacial de los orbitales de el estado natural. El oxígeno es el elemento más abundante en el planeta Tierra. Existe en estado libre como O2. En la atmósfera el 71% es en volumen, pero también suele combinarse con el agua formando diversos óxidos como silicatos, carbonatos y sulfatos. El azufre se encuentra en activo como en zonas volcánicas y en domos de sal o combinado, en sulfatos y sulfuros sobre una pirita, y sulfuro de hidrógeno acompañado del petróleo. En el caso del selenio, se presenta en formas alotrópicas. C rojo constituido por moléculas Ce8, C negro, anillo C con N muy grande y variable, C gris de estructura similar al azufre de plástico. En el caso del telurio presenta una única variedad alotrópica, el TE gris, similar al SE gris. Tiene un carácter más metálico que el anterior. El polonio presenta dos alótropos, cúbico y simple, en los que cada átomo está directamente rodeado por 6 vecinos a distancias iguales. Y ya ambos alótropos tienen carácter metálico. El carácter metálico en el grupo muestra una transición paulatina, desde las propiedades típicamente covalentes en la parte alta del grupo hasta las típicamente metálicas del elemento más pesado, y constituye un excelente ejemplo como los modelos del enlace covalente y metálico. Son únicamente en casos extremos imaginarios de una situación real más compleja de interpretar. Este momento se pone de manifiesto no solo la variación progresiva de sus propiedades físicas y químicas, sino en cambios en su estructura. En caso de la reactividad, en oxígeno, la reactividad con los principales elementos de la tabla periódica y su relación es de estructura y reactividad. El ozono no es una mayor reactividad del ozono, tanto desde el punto de vista termodinámico como cinético. La gran diferencia de reactividad entre los dos alótropos del oxígeno pone en manifiesto que las propiedades químicas dependen del estado elemental. La reactividad del resto del grupo reactiva con elementos y compuestos, reactividad en disposición acuosa
que se comportan como oxidantes bastante buenos debido a la general insolubilidad de los calcogenoros, que retiran de inmediato los iones. En sus aplicaciones se utiliza el oxígeno, se utiliza en la industria del acero, en el tratamiento de aguas negras, en el blancamiento de pulpa y papel, en sopletes oxidilérmicos, en medicina y en numerosas reacciones como agente oxidante. El azufre tiene una importancia especial en la manufactura de neumáticos, de hule y ácido sulfúrico. Otros compuestos de azufre son importantes para blanquear frutos y granos. El selenio se ha utilizado en los medidores de luz para cámaras fotográficas y fotocopiadoras, pero la preocupación que origina su toxicidad ha hecho que disminuya su uso. También puede convertir la corriente eléctrica alterna en corriente directa. Se ha utilizado en rectificadores como los convertidores que se usan en los radios y grabadores portátiles. El telurio se emplea en semiconductores para endurecer las placas de los acumuladores de plomo y el hierro colado. Se presenta en la naturaleza en diversos compuestos, pero no es abundante. Y el polonio constituye una fuente de radiación alfa. Se usa en la investigación nuclear y en dispositivos ionizadores para eliminar la acumulación de cargas electrostáticas. Como conclusión, el grupo 6A muestra una transición paulatina de las propiedades típicamente covalentes en la parte alta del grupo hasta las típicas metálicas del elemento más pesado, y constituye un excelente ejemplo de cómo los modelos del enlace covalente y metálico se usan únicamente en casos extremos. Y pues hasta ahí sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Daniela y María de Jesús, las felicito, muy bien. Muy bien, buenas tardes, maestro, compañeros. A mí me tocó presentar el grupo 7A, que son los halógenos. Tabla periódica de los elementos. Para lograr comprender mejor el tema del cual estamos por hablar, es importante alcanzar cierto conocimiento básico sobre la tabla periódica de los elementos. Estructura de la tabla periódica. La tabla periódica se organiza en filas, dirección horizontal, las cuales reciben el nombre de periodos, que son 7 en total. También tiene columnas, las cuales van en una dirección vertical, y estas reciben el nombre de grupos o familias. Estas son 18 en total. Además, por facilidad de representación, aparecen dos filas horizontales fuera de la tabla que corresponden a elementos que deberían ir en el sexto y séptimo periodo, tras el tercer elemento del periodo. Estos grupos, por ejemplo, tenemos aquí su respectivo grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y el nombre de, pues ahora sí que de las familias de estos grupos. Aquí tenemos los otros, los que son del 3 al 12, igual su nombre. El grupo 17 o 7A, halógenos. Se llama halógenos a los 6 elementos químicos que se encuentran en el grupo 17 o 7A de la tabla periódica. Presentan comportamientos químicos semejantes, como el hecho de formar sales de sodio muy parecidas. De ahí su nombre, proveniente de los vocablos griegos als, sales, y genos, productores. Los halógenos han sido empleados desde la antigüedad por los humanos, incluso antes de poseer un conocimiento químico profundo que nos permitiera distinguirlos o estudiarlos mejor. Fueron utilizados principalmente en forma de sales, que los antiguos griegos empleaban como método de preservación de la comida. ¿Qué elementos son los halógenos? En esta familia tenemos 6 elementos, los cuales son el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y el teneso. El teneso también forma parte de los metales del bloque F.
Bien, aquí tenemos una representación de los que son halógenos. Propiedades físicas de los halógenos. Los halógenos son un grupo diverso que puede hallarse a temperatura y presión ordinarios en los tres estados de la materia. En el estado gaseoso podemos encontrar al flúor y el cloro, en el líquido el bromo, en el sólido yodo y astato. Respecto al color, van del amarillo pálido, el cual este es el flúor, su reacción, verde amarillento, cloro, al rojo amarronado, el bromo, violeta o negro, el yodo. Esto ocurre cuando estos elementos están de su estado normal y empiezan a producir cierta oxidación. Por eso son los cambios en sus colores. El astato, en cambio, no posee una vida media lo suficientemente larga para ser visto. Propiedades químicas de los halógenos. Los halógenos son sumamente reactivos, por lo que nunca se les encuentra en su forma monoatómica, sino como parte de otros compuestos, a lo que pueden hallarse formando moléculas biatómicas del mismo elemento. Son elementos monovalentes, es decir, necesitan un electrón para completar su último nivel de energía. Por eso, son todos elementos oxidantes. Igualmente, su electronegatividad es de 2.5 en la escala de Pauling, siendo el flúor el más electronegativo y decreciendo en el resto. Por otro lado, el astato y el teneso son elementos radioactivos de corta vida, a media. Este último, el teneso, es además un elemento sintético, el segundo más pesado creado hasta la fecha. Elementos halógenos. El flúor es más abundante en la corteza terrestre que el cloro, ocupando el número 17, el 17º lugar, en orden de abundancia en la misma. El flúor se presenta en la naturaleza en forma combinada como fluorita, criolita y fluorapatita. El cloro es el 20º elemento en orden de abundancia de la corteza terrestre. Además de los grandes depósitos naturales de sal común, existen reservas ingentes de cloro en el océano, con un 3.4% en peso de sales, de las cuales el 1.9% son sales de iones cloruros. El bromo es sustancialmente menos abundante que el cloro o el flúor en la corteza terrestre. Como el cloro, la mayor fuente natural del bromo está en los océanos, en concentraciones de 65 miligramos por mililitro. La relación de masas del cloro en el agua del mar es de más de 300 veces sobre 1. El yodo es considerablemente menos abundante que los halógenos anteriores, tanto en la corteza terrestre como en la hidrosfera. Se encuentra en forma de iodatos, como los depósitos naturales de laurita y dietzeita. También se encuentra como yodo elemental en los yacimientos de nitrato de Chile. El contenido de yodo en agua es demasiado bajo como para... Bueno, ya no alcancé a leer ahí. Es demasiado bajo como para ¿Cuál es donde dice ocultar, Gerardo? Ahí. Gracias. El contenido de yodo en agua es demasiado bajo como para poder explotar estos ioduros desde el punto de vista industrial. Aquí tenemos una pequeña gráfica más o menos de cómo se muestra la abundancia de los halógenos en la corteza terrestre. De todos los halógenos, el flúor y el cloro son los más abundantes en la naturaleza, en un porcentaje de 0.065% y 0.055% de la misma, respectivamente. Por su gran reactividad, están siempre formando parte de otros compuestos. Los mayores depósitos de cloro del planeta están disueltos en las aguas de los océanos,
en forma de sal marina. Ahí también se halla el bromo, aunque en muchas menores cantidades. El yodo se encuentra fijado en los tejidos de los mariscos y peces. El astato, al ser un material radioactivo de corta duración, no se halla casi nunca. El teneso existe solo en los laboratorios, pues es un elemento sintético. ¿Para qué se usan los halógenos? Los halógenos se emplean en numerosas ocasiones como en forma de sales comestibles o tinturas de uso médico. Intervienen en la fabricación de lámparas, blanqueadores y detergentes. Se utilizan en el tratamiento del agua potable y del agua de piscinas, sobre todo el cloro. Los compuestos con bromuros, se emplean como sedantes, como material para la industria fotográfica y como antiséptico. En el caso del yodo. Por su parte, sirve para elaborar anticongelantes, lubricantes y resinas de teflón. Ejemplos de halógenos. Algunas sustancias conocidas compuestas por halógenos son sal de mesa, bromuro de plata, el cual es empleado en la fotografía por su fotosensibilidad, cloruro de calcio, empleado en el procesamiento del hierro y aceros en la metalurgia, clorofluorocarbonos, una familia de gases empleados antiguamente en refrigeración y como propelentes de aerosoles. Toxicidad de los halógenos. Los halógenos son muy reactivos, lo cual representa un peligro para el cuerpo humano, ya que al ingresar al mismo desplazan otros elementos o forman compuestos venenosos o tóxicos en su interior. El cloro ha sido empleado para fabricar desinfectantes y pesticidas, dado su poder letal. Además, fue parte de los elementos empleados en la fabricación de gases tóxicos con fines bélicos, como el ciclón B empleado por los nazis. Esto en las cámaras de gas. El flúor, igualmente, es considerado excesivamente tóxico, dado su enorme electronegatividad. Es letal en apenas minutos en concentraciones muy bajas, 0.1%. El bromo es relativamente menos tóxico que estos dos elementos. El yodo, aunque indispensable para el funcionamiento del organismo, es letal si se consumen 3 gramos directamente. El astato es radioactivo y por ende un material peligroso para la salud en cualquier presentación. Elemento 117 o teneso. El teneso, representado con el símbolo TS, es un elemento sintético pesado de número atómico 117. Fue descubierto en 2010 en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares de Dubna, Rusia. En líneas generales, el teneso sigue el comportamiento de sus compañeros de grupo, punto de fusión, punto de ebullición y primera energía de ionización. Sin embargo, dado que tiene una vida media de apenas 78 milisegundos en su isótopo más estable, no es mucho lo que puede comprobarse. Es importante señalar que se diferenciará del grupo de los halógenos en otros aspectos, por ejemplo, en su capacidad de formar enlaces covalentes o su tendencia a adquirir un estado de oxidación positivo en vez de negativo. Aquí hay una tabla adjunta en la que se pueden observar algunas de las propiedades de, pues más que nada, los 4 elementos que sí se pueden medir, por así decirlo. Tenemos al flúor, tenemos al cloro, al bromo, al yodo. Tenemos con su configuración, su masa atómica, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, entre otros. En esta tabla se encuentran algunas de las propiedades físicas y atómicas de los elementos de este grupo, halógenos. Y muy bien, pues esa sería mi presentación. Muy bien, Gerardo, está muy completa tu exposición. Te felicito. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Buenas tardes, yo les voy a exponer los gases nobles que se encuentran en el grupo 8A. Bueno, primero que nada, ¿qué es la tabla periódica? Actualmente, la tabla periódica
Se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. Su descubridor, el químico ruso Dmitri Mendeleev, no fue premiado con el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química. A cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre al Mendelievo, elemento químico de número atómico 101 en la tabla periódica. Aquí está la tabla periódica, bueno, ya la hemos visto varias veces. ¿Pero qué son los gases nobles? Inicialmente a estos elementos se les bautizó gases inertes o gases raros, dado a que presentaban en la época que eran elementos totalmente inertes químicamente y por lo tanto muy raros en el universo. Ambos caracterizaron resultados ser falsas. En química se denomina gases nobles o gases inertes a un conjunto de elementos químicos que conforman el grupo 18 o 8A de la tabla periódica de los elementos. Las características de los gases nobles es que en común, bueno, su principal característica en común es su bajo grado de reactividad química, es decir, su baja propensión a formar moléculas y compuestos con otros elementos. En condiciones de temperatura y presión usuales, los gases nobles son sustancias gaseosas monoatómicas. Monoatómicas quiere decir que están conformadas por un solo átomo. En general, los gases nobles se caracterizan por presentar poca o nula reactividad química, es decir, no reaccionan fácilmente. No tienen olor, color o sabor. Presentan puntos de fusión y ebullición bajos. Esto con apenas 10 grados de diferencia, por los que casi siempre están en estado gaseoso, aunque no se pueden transformar en líquidos en rangos de temperatura muy precisos. Suelen compararse como gases ideales en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, se considera que sus partículas no interactúan y cumplen con la ecuación de estados de los gases ideales, donde, bueno, aquí está la representación de cada letra, que P representa la presión del gas y se expresa en atmósferas, V representa el volumen del gas y se expresa en litros, N representa la cantidad de sustancias y se expresa en moles, R es la constante de los gases ideales y equivale a 8.314 de Joule sobre mol por Kelvin. R representa la temperatura del gas y se expresa en Kelvin. Bueno, de manera muy superficial, esta es la ecuación de los gases ideales. Ejemplos de los gases nobles, solo son 7. El helio es el segundo elemento más abundante en el universo. Tiene la peculiaridad de alterar la voz humana al ser inhalado y ser más liviano que el aire. Está el neón. Es particularmente usado en la fabricación de televisores y láser. El argón está en el aire empleado como aislante industrial. El xenón es un gas muy pesado. Fue el primero de los gases nobles en ser sintetizado artificialmente. El criptón puede reaccionar con el flúor y con otras pocas sustancias de elevada electronegatividad. El radón resulta de la desintegración radiactiva de elementos como el radio o el actino. El oganeso es altamente radiactivo y de origen sintético, es decir, no se encuentra en la naturaleza. Los usos y aplicaciones de los gases nobles son aislantes debido a su baja reactividad. Se pueden usar para contener sustancias muy peligrosas o radiactivas. Es un componente respirable. El helio mezclado con otros gases se usa en los tanques de astronautas y buzos. Relleno de globos o dirigibles. El helio puede usarse para inflar globos, ya que es más ligero que el aire. La iluminación. El neón, el xenón, el argón, el criptón
Pueden usarse para rellenar bombillas y dar cierto color a la luz. A esto lo conocemos como luces de neón. Pues dinos algo tú. Bueno, déjenles digo de lo que le escribí. Sí. Concluyendo respecto a mi presentación, me doy cuenta que los gases nobles es algo muy importante para la vida cotidiana. Ya, bueno, yo en lo personal pensaba que solo eran gases, y al ser gases que pues no tienen forma física, pues yo decía, ay, pues no sirven para nada porque pues son gases, o sea, ¿en qué los podemos emplear? Y pues me doy cuenta que estaba muy equivocada, porque simplemente para la fabricación de televisores pues utilizan el neón. Entonces, pues como ya sabemos, es algo que prácticamente todo el mundo tiene. Y al pensar esto, pues me doy cuenta que era una idea totalmente errónea, porque pues son muy importantes e indispensables para nuestra vida. Y pues ya sería todo de mi parte. Traté de hacerla más cortita que pude para que no se aburrieran. Gracias. Gracias. No se aburran tus compañeros, está interesante. Miren, ahorita se menciona algo. Yo también quiero hacer énfasis en lo siguiente. La química es algo que está en todas partes. Todo a nuestro alrededor es química, incluyendo nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo es una máquina prodigiosa, si así le puedo llamar, donde se llevan a cabo muchas reacciones químicas. Comemos algo y los nutrientes los agarra nuestro cuerpo. Gracias a eso vivimos, nuestro cabello nos crece, podemos hablar, podemos caminar, la piel, todo es química en la naturaleza. Y es algo muy interesante. Bien, buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Arroyo. Yo les voy a hablar de los no metales. Bien, como podemos ver, la tabla periódica se clasifica de tres maneras. De una manera más general, vemos metales, metaloides y no metales. Los no metales, que son los que abordamos ahorita, los encontramos en tono amarillo del lado derecho de la tabla periódica, excepción del hidrógeno. Debido a su configuración, se encuentra en el grupo de los metales alcalinos, pero por sus propiedades físicas y químicas lo clasificamos dentro de los no metales. Bueno, los no metales se clasifican en halógenos, en gases nobles, y los demás no metales serían los otros no metales. Los halógenos los encontramos al lado de los gases nobles. Como pueden ver en el ejemplo que está en los gases nobles, es el último grupo de la tabla periódica. Y los halógenos, como les mencionaba, está al lado izquierdo, frente a pantalla está al lado izquierdo. Y bueno, aquí están los elementos que los forman a cada grupo. Y ya tendríamos el resto de los no metales. Propiedades. Por abordar propiedades, tendremos que presentan diferentes estados de agregación en condiciones normales: sólido, gaseoso y líquido. Aquí como ejemplo tenemos al carbono. El carbono en especial maneja dos estados, por ejemplo, en sólido, que sería en grafito y en forma de diamante. El oxígeno lo tenemos en manera de gas, tiene un tono verdioso. Y el bromo lo manejamos, bueno, el bromo está presente en líquido, y aquí, como pueden ver en el ejemplo, es un líquido rojizo. No son buenos conductores de calor ni electricidad, se utilizan como aislantes. Son opacos, no reflejan la luz. Al combinarse con oxígeno forman anhídridos. Tienen puntos de fusión muy bajos, a excepción del diamante. Funde a 3570 grados centígrados. No son maleables, se fracturan con mucha facilidad. Son esenciales para los sistemas biológicos. En mayor cantidad es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y el fósforo. Algunas aplicaciones, bueno, por abordar las más importantes, tenemos que el cloro se emplea como desinfectante, legia, para potabilización del agua, en anestesia como cloroformo y insecticida. El grafito se usa asimismo para fabricar electrodos, baterías, barnices, lubricantes y lápices.
el diamante para tallar diamantes de valor, bueno, asimismo, porque pues el diamante, como sabemos, es el material más duro, entonces se utiliza en sí mismo para tallarlos en puntos de perforadoras, cabeza de taladros, etc. El oxígeno en la industria química para preparar multitud de acciones, en medicina para pacientes con graves problemas respiratorios, en la obtención del cemento, combustible para cohetes y en la soldadura de metales con la llama oxídica. El hidrógeno es usado como combustible y en síntesis orgánicas. En estado sólido se utiliza en la conservación de productos rápidamente deteriorables bajo los nombres de hielo seco o nieve carbónica. El fósforo, su principal uso en estado elemental lo constituye la fabricación de cerillas, aplicación en estado de sal del ácido fosfórico, fosfato, para la agricultura como fertilizantes. El nitrógeno se utiliza para la fabricación del amoníaco, el ácido nítrico, de los abonos nitrogenados y también para crear atmósferas inertes y en aerosoles. El bromo en la fabricación de colorantes, sus sales se utilizan en medicina, acompañado a la plata se utiliza en las fotografías. Los gases nobles no se les considera propiamente como no metales. Bueno, estos son muy estables, como bien sabemos. Y el yodo se utiliza en la industria fotográfica para fabricar placas y papeles. En medicina, la tintura de yodo para la desinfección de la piel y de las heridas cutáneas. La fijación del yodo en la tiroides se emplea para el tratamiento de hipertiroidismo y de los tumores tiroideos. Bueno, este fue mi último tema. Muchas gracias. Gracias, Lisbeth. Fue complementario un poquito, para el grupo 6 y 7. Nada más te voy a pedir, Lisbeth, antes de que dejes de presentar, que regreses a la diapositiva número 2, por favor. Claro. Y aquí viene, en este caso, de los que habló ella, que vienen marcados en amarillo. No metales. Algunos hablaron de algunos metaloides o semimetales, los verdes, y todos los demás que son metálicos. ¿Sí? Entonces, fue complementario. Muchas gracias, Lisbeth, por tu presentación. Ok, yo les voy a presentar sobre los elementos radioactivos. Bueno, escogí 3, que es el uranio, el polonio y el radio. Bueno, el uranio es un elemento químico metálico de color plateado. Su número atómico es 92. Por ello posee 92 protones y 92 electrones. Y pues emite partículas alfa. El polonio es un material radioactivo que se produce de forma natural y en muy pocas bajas concentraciones en la corteza terrestre. El radio es formado cuando el uranio y el torio se degradan del ambiente. Dos de los principales isótopos del radio que existen en el ambiente es radio 226 y radio 228. ¿Qué es la ionización? Referencia a la disociación de una molécula entre diferentes iones. Bueno, puse el ejemplo del pH del agua. Por ejemplo, ese actúa de base y ácido, con carga positiva y el otro con carga negativa. Es decir, los protones es el que le da al pH. Por ejemplo, ahí H3O, ahí gana protones, entonces sería con una carga positiva. En el caso del ácido, del agua, que también es ácido y base, pues en ese pierde, o sea, su carga sería negativa. O sea, el hidróxido, creo que se llama el grupo ese, más el hidrógeno. Entonces, esa es la ionización, la diferencia de cargas, que es positivo y negativo. ¿Qué son los isótopos? En el que los átomos tienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones. Voy a explicar también sobre el hidrógeno, que ese tiene los 3 casos, que los neutrones es la diferencia a los protones. Es decir, la masa atómica, pues es la suma de los dos, de los neutrones y los protones. Y si los restamos, la masa atómica y el número atómico, pues nos va a dar el número de neutrones. Como por ejemplo en el proteo, pues si los restamos 1 menos 1, pues nos va a dar 0, 2 menos 1 nos va a dar 1, y 3 menos 1, pues nos va a dar 2. Y esos son los isótopos, la diferencia de neutrones. Y estos son los isótopos radioactivos, que esto se utiliza, el uranio se utiliza mucho en las centrales termoeléctricas.
que aquí pues si se fijan es 146 neutrones, es más pesado, y 143 neutrones, que es más liviano. Que radiactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea. La radiación alfa consiste en que los núcleos de helio es detenida fácilmente por una hoja de papel. La radiación beta, que consiste en electrones. Bueno, hablando sobre la radiación beta, pues esa desprende electrones a una velocidad muy rápida. Y ya por último la gamma, pues así es absorbida cuando penetra un material de mayor densidad. Rayos alfa. Estos núcleos se descomponen de 2 neutrones y 2 protones. Los electrones no los envuelven. Entonces, el helio es el elemento que constituye las partículas alfa. ¿Por qué? Porque su masa atómica es de 4 y su número atómico es de 2. O sea, cualquier elemento que vamos a sumar una desintegración más bien, alfa, pues se le va a agregar el helio. Bueno, y este es un ejemplo. El núcleo del torio experimenta 2 emisiones sucesivas de electrones para convertirse en un isótopo de uranio. Si el uranio obtenido al experimentarse una desintegración tipo alfa, ¿qué núcleo lo origina? Bueno, pues ahí tenemos el torio, y aquí consiste en buscar un elemento en el cual, si le sumamos la desintegración beta, se va a restar y tiene que darnos 90. Es decir, menos 1 más 91 nos va a dar 90. ¿Y qué elemento es ese? Pues es el protactinio. Y luego sufre otra desintegración, que viene siendo el uranio. ¿Por qué? Porque 92 menos 1 nos va a dar 91, y ese es el elemento buscado. Bueno, se le agrega las emisiones beta. Y el uranio vuelve otra desintegración tipo alfa, y es lo que les decía, o sea, se va a sumar el helio. Vamos a buscar, por ejemplo, el número que nos es 92, por ejemplo, 90 más 2, y si buscamos en nuestra tabla periódica, pues va a ser el torio. Y también en su masa atómica, 229 más 4, el uranio nos va a dar 233. Y ese es un ejemplo. En rayos beta, una partícula beta es un electrón que sale disparado de un suceso radioactivo. Es lo que le decía, o sea, que lleva buena velocidad, o sea, muy rápida. Los rayos gamma es una energía en forma de ondas electromagnéticas. Voy a explicar a continuación la absorción y la emisión. Tenemos 3 niveles de energía. Un ejemplo. El primer nivel de energía está un electrón. Ese electrón contiene mucha energía. Entonces lo que hace es saltar al nivel 3 de energía. Pero como es inestable, llega la emisión. La emisión es que se devuelve, pero deja esa energía que es en forma de fotones, a lo que llamamos luz. Después llega el espectro electromagnético, que pues como dice aquí es la distribución energética, es el conjunto de ondas electromagnéticas, que está en la infrarroja, la visible y la ultravioleta. Y si se fijan, pues ahí están los rayos gamma. Los rayos gamma contienen muchísima energía, una onda muy pequeña, pero contiene mucha energía. Por ejemplo, la radio, pues si se fijan, la onda electromagnética, pues sí está muy grande, pero contiene muy poca energía. Y bueno, pues los fotones es la luz. Bueno, aplicación de los elementos radioactivos, pues se utilizan ampliamente en medicina, industria, agricultura y investigación. Y bueno, eso sería todo. Bueno, Jennifer, muy bien. Te tocó un tema poquito más difícil, pero luego lo vamos a checar con más calma. Sí, para todos los demás, que no se me asusten. ¿Sale? La materia se llama Fundamentos de Química, no nos vamos a ir a cosas muy complejas, pero sí vamos a tratar ese punto sobre la serie de desintegración radioactiva. Le agradezco, Jennifer, por favor deje de presentar.